Cordial saludo. El grupo de trabajo conformado por los estudiantes Claudia Jimena Zúñiga, Luz Dari Cristancho y Ramón Trujillo Céspedes en el desarrollo de la actividad número 7 del curso de investigación 2, que trata fundamentalmente sobre enfoques metodológicos críticos y técnicas de investigación social, acción participativa, de enfoque cualitativo, curso orientado por los docentes Dr. Carlos Eduardo Martínez Hincapié como profesor titular y el Dr. Eduardo Armando Pinzón Quesada como tutor en la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Universidad Minuto de Dios. Y después de una amplia disertación al interior del grupo, se procedió a realizar una lluvia de ideas de propuestas creativas para la realización del trabajo, concluyendo que el relato de vida del señor Ramón Nonato Trujillo Ospina, padre del compañero del grupo Ramón Trujillo Céspedes, que a la fecha ronda los 92 años de edad y que goza de plenas facultades, entre otras de una extraordinaria memoria, se decidió realizar un video sobre la reconstrucción de la memoria histórica en torno a las vivencias del señor Trujillo Ospina, enfatizando la línea de reconstrucción de memoria histórica permeada por la violencia que durante mucho tiempo ha azotado las familias colombianas. Padre, en ese orden de ideas, ¿cómo es que es su nombre? Ramón Nonato Trujillo Ospina. Muy bien, papá. Su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. El 8 de abril de 1926, Praga, Huila. ¿Su papá cómo se llamaba, papá? Dosito Trujillo. ¿Y su mamá? María Perpetua Socorro. ¿Cómo fue su vida, papá, de niño? Su vida entre los 8 y los 21 años antes de irse a pagar servicio y antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Esa época, más o menos, ¿cómo era en la zona, en el territorio donde usted vivía? Debe ser una zona muy buena, todo el mundo obedecía las órdenes del inspector y todo, no había violencia, no había nada. Era todo tranquilo. Todo tranquilo. Y había un inspector, tengo entendido, ¿no? Inspector. Y ese inspector era el que impartía orden y justicia en la zona. Tenía un tipo de llamada comisario de centro. Comisario de centro. Él notificaba a todo el mundo y un rey mundo y obedecía las órdenes. Y daban instrucciones y las personas obedecían y era todo tranquilo, muy tranquilo, ¿no? No había violencia, no había nada de eso. Nada. Bueno, muy bien, papá. ¿En qué fecha decide usted presentarse a prestar el servicio militar, papá? ¿Cómo fue eso? Cuénteme un poquito ese relato. Yo me llamaron a que me presentara en 1947. 47, sí. Como que fue en el mes de junio. En el mes de junio de 1947. ¿Y qué lo notificó usted? ¿El mismo inspector lo notificaba o qué? Eso nos venían órdenes de Aipe. Ah, de Aipe, el municipio de Aipe. De Aipe era donde venía la orden. Praga, sí. A Praga, ¿cierto? Venía la notificación que teníamos que presentarlo. ¿Y dónde se presentó usted? Yo me presenté en Aipe. Ya. Veníamos todavía de a caballo, porque no hay carro. Sí, no el carro. ¿Y qué distancia, qué tanto tiempo había de Praga a Aipe, papá, de a caballo? 8 horas. 8 horas de a caballo, dándole fuertemente. Perfecto, papá. Bueno, usted entonces entra a pagar el servicio militar y se presenta en Aipe y de ahí lo trasladan ¿a dónde, papá? A Neiva. A Neiva. Y de aquí a Neiva. De Neiva nos sacaron para Florencia, para Venecia. Para Florencia, para Venecia. ¿Cómo se llamaba ya ese distrito militar? Se llamaba Garavito número 6. Ese era Batallón Garavito número 6, en Florencia, Caquetá. Ingeniero. Ah, era una base militar de ingenieros. Sí. Bueno, cuando lo del Bogotazo, tengo entendido, papá, que usted lo traslada. ¿Dónde está en ese momento cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y que deciden trasladar ese... Nosotros estamos en Venecia. En Venecia. Eso era como las 3 de la tarde, nosotros estábamos trabajando sacando arena. Sacando arena, como soldados. Sí, cuando nos tocó la corneta de darme guerra. Y todo el mundo salió a correr. Todos mis mamás a ver qué es lo que pasaba. Entonces nos dijeron que sacáramos armamento y todo y nos alistaron. Después nos dijeron que nos sacaban para Bogotá.
que habían matado por ese tarde, entonces nos sacaron a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde papá sale para Bogotá, en un avión. No, en camión. Ah, en camiones. Usted se van en camiones desde Desde Venecia hasta Garzón. a Garzón Huila, Garzón, Buda, llegamos a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Subimos a las 6 de la tarde. Y a las 3 de la mañana llegamos a Garzón Huila. Y ahí en Garzón Huila, entonces ahí sí los embarcan en un ahí avión. En Garzón Huila nos tuvieron en que yo no iba a decir por tierra y ahí mandaron un telegrama, un radiograma, que esperáramos los aviones que nos iban a echar en la avión Para Bogotá. ¿Usted llega a Bogotá, papá, y con qué se encuentra? Nos echaron para el pueblo de los puros. Ah, para La Jagua. Para La Agua con el avión, porque acá en Garzón No hay no aeropuerto. había aeropuerto. Ya. Nosotros allá cogimos y en ese momento se mató un soldado. Ay, no, Dios En mío. ese momento se mató un soldado. Listo, papá. Sí. Y ahí entonces vuelan a Bogotá. ¿Y a qué hora llegan a Bogotá? Nosotros llegamos al tipo como a las 10, 10 y media 10:30 de la noche, del día, del día, en la mañana. de mañana, porque nos pagaron en picada. Sí. En Bueno. El aeropuerto, ¿qué? ¿Cómo se llama? El aeropuerto Dorado. El Dorado, en Bogotá. El Dorado. Bueno, papá, usted llega al aeropuerto El Dorado. ¿Cómo lo reciben? No, pues nosotros llegamos y nos estacionamos en el aeropuerto. Ujú. Estando ahí cuando se nos vino el tumulto de gente a tomarse el Dorado, Sí. los civiles, Los civiles la policía. y la policía. Y entonces ahí venían unos armados con revólveres, pistolas, escopetas y fusiles. Y nosotros les mandamos alto y, y no paraban. Entonces nosotros los fuimos por lo menos. Ustedes tuvieron que abrir promo a la multitud. Hay mucha gente y los que quedaron se volvieron y no pararon ni 5, Se devolvieron. se volvieron todos. Y de ahí los dirigen hacia dónde, papá. Y ya ahí sacaron las comisiones porque ya echaron a salir grupos a incendiar, a robar y a hacer desorden. Hacer saqueos en Bogotá. Saqueo. Entonces, a mí me tocó por un punto que se llama San Fernando. Sí. Allá tuvimos un grupo que venía incendiando, robando, Saqueando saqueando. Y entonces nos recibieron a plomo. a plomo. Sí, entonces nosotros nos tendimos contra los camiones y los sacamos en derrota. Tenían que abrir fuego también. Claro, Sí. pero eso era como a 300 metros de distancia. Y todo Bogotá, por todos lados, estaba en Sí, iguales condiciones. sí, Era un sí. caos. Dando plomo. ¿Cuánto tiempo duró usted en Bogotá, papá? Nosotros duramos desde abril hasta agosto. Hasta fines de agosto, Abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. 5 meses. Muy bien, papá. Bueno, Bueno, nos trasladaron para Ibagué. de ahí lo trasladan a Ibagué. Bien. Usted termina de pagar el servicio y llega a su pueblo otra vez, a Sí. Praga, ¿cierto? Praga. Me cuenta usted que una vez llega a Praga, el guerrillero Manuel Marulanda Vélez lo manda a llamar. Cuéntame un poco cómo fue ese pasaje, papá. ¿Cómo fue el encuentro con el legendario guerrillero Manuel Marulanda? Estábamos en Santa Rita ya, Sí, usted está allá en Santa Rita. ya me había casado. Sí, no era él, no, sí, mandó a decir que estaba en Cachichí y que Cachiche es una vereda es una vereda del río. del río del municipio de Aipe. Pertenece a Sí, Aipe. sí, Aipe, sí, sí, Cachichí. sí. Y entonces nos mandó a llamar que quisiera ir a hablar con él, que fuéramos, que quisiera ir. Entonces yo me fui y yo no le hablé al ejército ni nada, porque ya había ejército ahí, Había ejército ahí Santa Rita. en Santa Rita. Y yo me fui. Y fui, conversé con un amigo que era guerrero ya ahí de Praga. Sí. Y le dije que quería conocer a Marulanda, entonces Marulanda está por ahí, lejos, Ujú. y nos acercaba. Él nos acercaba. Entonces yo caminé y lo voy a entrevistar. Y me fui a saludarlo. ¿Y usted habló con él? Y yo hablé con él, nos dimos la mano. Y entonces como ahí en Praga habíamos 3 familias Trujillo,
estaba la familia Trujillo Espina, que eran nosotros, estaban los Trujillo Charri y estaban los Trujillo Gutiérrez. Sí. Sí, papá. Entonces, él dijo, sí, yo los conozco a todos. Ajá, Digo, usted es Trujillo Espina. ajá. ¿Él lo reconoció? Sí. Ya. Y Perfecto. entonces, cuando yo me voy a despedir, le dije, yo, bueno, dime una cosa, yo cuál le voy a contestar al ejército, porque ya me han sapeado que yo estoy aquí con usted. Sí, Entonces me dijo, dígale que saludes al comandante ese y que venga, aquí tengo mucho gusto en esperarlo. le dijo Manuel Marulanda que le contara eso al ejército, si le preguntaban. Y que tengo 10 años disponibles para pelearle así de ligerito. 10 años. Bueno, y usted se viene y cuando llega a Praga, Cuando yo llegué a Santa Rita, a Santa Rita, ya me han sapeado. ya el ejército sabía. Estaba estudiando la mula cuando me llegó un sargento. Y me dijo, ¿usted de dónde viene? Y yo vengo de conocer a Marulanda. Ya. Yo creí que usted me negaba. Y yo, pero ¿por qué le negó? Cuando le va a negar, y yo no lo conocí, quería conocerlo. Ajá. Digo, está bien. Y donde me niegue, lo zampo el cuerpo allí. ¿Y usted le dio la razón que le mandó Marulanda? Entonces yo le dije, porque hoy, ¿qué dijo Marulanda? Y no, le mandé que salude y que fuera a visitarlo. Y que tenía 10 años disponibles para pelearle. Y dijo, le peleará la mamá porque yo no voy. Así dijo el capitán. Bien, papá. Interesante esa historia. Bueno, luego sé que se viene una época de violencia, papá. Cuéntame un pasaje sobre esa violencia, es decir, sé que después de esa época del Bogotazo, por todas las zonas del país y por supuesto en especial esta zona de Praga, de Santa Rita, del municipio de Aipe, Huila, hay una confrontación armada muy fuerte, ¿no, papá? Cuénteme un poco esa época, ¿cómo fue? Yo sé que esa época no se desató la violencia de la política. Sí, papá, la violencia como la política, ya, sí. Sí. Entonces esa violencia era que donde había un conservador de los liberales iban allá y los mataban. Y donde había un liberal, nosotros iban y los mataban. Y los mataban, sí. Eso es una cosa horrible, ¿no? ¿Y esa zona era qué, papá, donde usted vivía? Nosotros donde vivíamos eran puros liberales. Puros liberales, por ahí no había un conservador. Dos viejitos. Dos viejitos conservadores nomás. Eran don Alcide y la mujer. Alcides Avilés. Avilés, Tienen allá abajito de Guamalito. de la finca Guamalito, ya, papá. Y ellos los que iban con las elecciones, para que valieran las elecciones, teníamos que venir allá los dos viejitos. Para que votaran por el Partido No, Conservador. para que dieran cuenta las urnas Ya. que valieran. Ah, eran como testigos. Eran como testigos electorales eso. del partido contrario. Al contrario, no había más, no, dos. No, dos. Ya, papá. Bueno, sé que usted vivió muchos pasajes violentos, papá. Cuénteme uno en especial. Uno en especial. Algo violento que le sucediera a usted, que lo recuerda y lo marcó mucho para toda su vida. No, pero que nos sacaron de este rote de Praga, nos dieron 24 horas. 24 horas para abandonar. ¿Quiénes le dieron 24 horas? ¿Quiénes le daban El esa? ejército. El ejército. Entonces nosotros salimos con todo, pero dejamos la mayoría de todo lo que no pudimos agarrar lo que teníamos puesto y una parte de animales, otro quedó en la finca. Entonces la guerrilla vino y arremató el reo con todo. Se robaron todo. Nos robaron todo. Sí. Y ustedes salieron Nosotros no usamos lo único que hemos sacado de mula y ganado, y ganaron. una parte. Entonces perdió todo. Todo se perdió. ¿Y usted, papá, Duramos que, ¿cuánto fue? 3 meses. 3 meses por fuera de la finca? ¿Y Entonces, ustedes se desplazaron a dónde? ¿A Aipe? Ay, pues, A Aipe. mucha gente se fugó ¿A otras zonas? para otras zonas, se fueron para Ibagué, para el Tolima, para Caquetá. Sí. Nosotros nos quedamos ahí en Aipe. Ya, papá. Perfecto. Sé que hay unos pasajes muy violentos que usted a veces me cuenta, papá, de un asalto por ahí. Eso, yo sé que son cosas tristes. Eso sí era cada rato que la guerrilla venía y atacaba a la policía, al ejército. De hacia asaltos Ahí sí, los atacaba en el pueblo. en el pueblo. Duraban 2 o 3 días peleando y perdía estos tiros la policía, el ejército. La policía salía derrotada de esa No, ellos zona. mataban a toditos.
Ya. Con rematar no va a salir a nadie. Hay un pasaje que yo le he escuchado a usted, papá, que arrinconan el pueblo una tarde y los tenían listos. Pues está el capitán y el no me llamaba. Pero yo no me dejé coger, yo estoy por fuera. Entonces Honorio sí se fue con los millones libres a mí. Que eran hermanos suyos. Sí. Y lo llevaron y lo sacaron todos para un solo punto, todos los civiles, mujeres, niños. Y ahí también estaba mi mamá, tengo Sí, entendido. ahí estaban. Ahí estaba mi mamá. Ujú. Y los tenían para matarlos a todos. Sí. Entonces cuando llegó el capitán, ¿cómo se llamaba? Bueno, no Un importa, capitán. un capitán. Y le salvó la vida porque dijo que no, si no te matarlo, era mejor darle el destierro. Entonces le dio 24 horas de destierro. Y es cuando tienen que salir todos. Sí. Entonces cuando salimos todos chiquiticos, dejando todo botado. Ya, papá. Muy bien. Sale gallina, Yo sé que después de todos esos pasajes violentos, digamos que se superan un poco, usted decide salirse un poco de la de Praga y se instala en la vereda La Lindosa, inicialmente en la finca La Lindosa y posteriormente en la vereda El Cauchito, en la finca Guamalito, ¿verdad, papá? Eso fue después, sí. Sí, eso fue después. Y entonces más o menos desde ahí yo ya tengo como uso de razón, papá, y yo me acuerdo que usted, pues su actividad económica principal siempre ha sido la ganadería extensiva. Sí, la ganadería. Usted manejaba mucho ganado ahí, en esa finca, era una finca más o menos de 1000 hectáreas. Usted, yo me acuerdo, papá, que manejaba, pastoreaba más o menos 400, 500 reses, no suyas, sino avaluadas. Pero entonces a usted le aburría mucho porque se le mataban mucho ese ganado, llegaba el verano y moría mucho ganado, ¿cierto? Entonces usted estaba desesperado por eso, me acuerdo, y decidió vender todo eso y comprarse una finca en San Vicente, Caquetá, en Guayabal, en la zona denominada El Pato, ¿cierto? Y entonces usted decide migrar a San Vicente del Caguán, esa zona del Pato. Usted llega al Pato, cuando llega reciente, cuando se decide trasladar de aquí de la zona del Huila al Pato, ¿cómo era esa época? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo se vivía en esa zona, papá? Pues la zona se veía pues, sabroso, tranquila. Que llovía mucho, sí. Llovía mucho, ¿cierto? Era día y noche. Se cosechaba ya puro frijol. Se cosechaba harto frijol y llovía, ¿no? Y es selvático, era selvático, Pura mucha selva, selva, pura selva. Ahora sí. Ustedes fueron prácticamente a colonizar, a hacer fincas, Hacer frijol, otro sí, pero el abierto. en el abierto, ¿cierto? Y un terreno grande, Sí, y ahí construyó la finca de la Ribera. la ribera, que más o menos son 200 y piquito de hectáreas. De su favor, a Henry. A Henry, mi hermano, ¿cierto? Papá, cuéntame, bueno, entonces esa época, digamos, era una época relativamente tranquila, ¿no? Pues sí. Con limitaciones de acceso, las vías malas, caminos malos, pero la zona era tranquila. Después de ahí llega la presidencia, el presidente Pastrana y decreta la zona de distensión, ¿se acuerda, papá? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vieron ustedes eso? Cuéntenme un poco de esa época, de la zona de distensión. Pues la zona de extensión, Muy duro. La zona de la época de Pastrana, papá. Sí, sí. entonces entraban, decían que no van a entrar el ejército de bolsillas para adentro ni uno. La guerrilla, decía que no dejaba entrar. Y mentira, cuando vieron que venía el ejército por encima, se fueron todos y se escondieron en Guayabal. Pero papá, cuénteme, la guerrilla cómo los trataba. Cuando fue zona de distensión, eso quedó por cuenta de la guerrilla. Pues, muy bien, nosotros no decían nada. La guerrilla no les decían mayor cosa. No, que tenemos que hacer de ellos, de la FARC, que todos tenemos que obedecer a ellos y que todos tenemos que combinar con ellos y el resto Todo coordinado con ellos. con ellos, todo, Ya. todo. Votar por los partidos de ellos o dejaban votar libremente. Sí, no, por votar por lado de ellos. Ya, siempre eran orientaciones por el lado de ellos. Las de ellos no van a votar por mientras mujeres. Pero papá, ¿ustedes sentían miedo, se sentían seguros, tranquilos o había zozobra? Había zozobra cuando ya nos dijeron que iba a entrar el ejército, el resto no, era sabroso. Ya, cuando ellos estaban solos, pues como bien, ya cuando iba a entrar el ejército, pues no eso. había que robar, ni quitarle nadie a nadie, respetar a las mujeres, todo. Todo eso eran las normas y las leyes de la guerrilla. El que cometiera eso no se podía catar, no que lo mataban directamente. Ya.
para que obedeciera a todo el mundo. Era la cabeza. Ya. Bueno, papá, termina la zona de extensión, llega el presidente Álvaro Uribe y decide retomar la zona, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue esa época por allá? Pues eso se puso siempre duro, un tiempo que, pues sí, no dejaban salir así de pronto no para afuera ni nada, o sea que no fuera con permiso de la guerrilla. Sí, Sí, asunto de remesa, tanta vaina que pusieron ellos. sí. Y el que charlara con esa gente lo mataban y todas cosas. El que charlara con el ejército, la guerrilla los amenazaba que No, lo mataban. lo mataban. Lo mataban. No dejaban, no permitían que Nada. el civil se acercara al ejército. No, nada, ni saludarlo, ni conversar, ni venderle, ni nada. Nada. Y en la zona duró un tiempo que convivía el ejército y la guerrilla cerca y el ejército por ahí, una tensión. Sí, eso había ahí cerquita, y se tiroteaban, pero ya no pasaba. De ahí no pasaba. Bueno, papá, cuénteme un pasaje específico de violencia que vivió en esa transición. Sé de un asalto que hubo ahí en el caserío de Guayabal, porque el ejército entró en una chiva disfrazado. Cuéntame un poco de eso, ¿cómo fue? Entonces, eso hay un momento otro que entraron vestidos de mujer y con sombreros grandes de paja. Y se montaron antes de llegar a Guayabal y cuando salieron, los sitiaron. Y entonces el comandante cuando vio el sitio bien no dio cuenta que a qué hora le llegaron ahí las chivas Con el ejército disfrazado de mujeres. de mujeres. Entonces cuando vio el sitiado, entonces él pensó a correr, a salir, te cuida, lo agarraron afuera y lo mataron al comandante. Ah, mataron al comandante de la guerrilla ese día. Lo mataron. ¿Y no hubo más muertes, ni No, solamente no, el no. comandante? No, de otro muchacho que había salió a la carrera, le botaron una bomba y casi lo coge, pero el culón. Ya, papá, No mataron sino a un comandante. ya. No me acuerdo cómo es que llamaba, pero... Y entra el ejército y retoma la zona. Sí, retomó la zona y siguió él mandando ahí el ejército y pues con otros más sí, siempre lo humillaban a uno, claro. ¿El ejército siempre lo humillaba? Claro. Sí. Claro, porque ellos creían que todos prácticamente eran Todos guerrilleros. éramos guerrilleros. Ajá. O auxiliadores. Sí, que nosotros éramos auxiliadores, que nosotros les dábamos plata para que compraran el arma. Entonces yo un día les dije que no, que nosotros no alcanzamos para nosotros mucho menos Para darle para armas. La culpa la tiene la policía, que darían a perseguir y le van a quitar los fusiles. Los fusiles, sí. Sí, no me contestaron. Y de ahí, ya. Bueno, papá, termina esa época y entonces entra el presidente Juan Manuel Santos y plantea la desmovilización. Y hay una negociación entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo percibe actualmente usted eso, papá? Pues yo ahorita la perito muy buena, porque al entregarse allá de esa gente y entregar las armas, pues se calma y queda la situación muy buena. Queda la situación buena, ¿no? Y lo que le comenta y lo que nos comenta la gente de la zona es que hay tranquilidad, ¿cierto? Tranquilidad, sí, ya. Y que ahora se hablan ya, el civil Sí. puede hablar con el ejército Sí. y el ejército con los desmovilizados y y no hay mayor No hay nada. no hay mayor tensión, ¿no, papá? No. Bueno, papá, yo le agradezco, papá, su tiempo que me ha dedicado. Y la verdad, pues, mi madre Cornelita, que está que se me habla, después le haré otra entrevista a ella, que ella también es muy buena para hablar y comentarme de esos relatos, que sé que también tenemos muchos otros relatos, no tanto en la línea de violencia, sino otros relatos que resultan también interesantes. Muchas gracias. Bueno,
fire.